Bueno, buenas noches. Gracias por estar presentes acá en la Casa Verde. Nos convoca hoy la charla Perspectivas de Género y Estereotipos en la Literatura Argentina. Vamos a presentar a María Teresa Andrueto, a Laura Vilches, con quienes vamos a conversar un poco. Quería hacer una breve introducción para explicar un poco, desde mi perspectiva, la importancia de este foro que comenzó ayer y termina mañana, que cuenta con la participación de artistas e intelectuales locales, nacionales, que están preocupados, interesados por la realidad cultural, política y social que vive Argentina y América Latina hoy. Pensaba que el foro expresa una necesidad concreta. ¿Qué hacemos nosotros, seamos artistas, intelectuales, estudiantes, trabajadores, frente a una realidad que constantemente nos pone en jaque? En un contexto donde las posibilidades de debatir a veces se clausuran, este espacio se abre. En un momento social y político donde las decisiones económicas privilegian a los sectores empresariales, y eso se puede notar bastante en el caso de la universidad pública, en donde los recortes presupuestarios han estado generando una respuesta permanente y actual de estudiantes y docentes en las calles manifestándose, como en el día de hoy, tanto en Capital Federal, los docentes y estudiantes de la UBA, como de otras universidades públicas, y también acá en Córdoba, dando clases públicas, abiertas. Y eso no afecta a las universidades privadas, o pareciera que no afectar. Entonces, digo, en un contexto donde se están privilegiando esos sectores, es preciso reaccionar. Y no solamente a nivel de discurso, sino con una acción. También cuando los medios hegemónicos, los medios de comunicación buscan despolitizar ciertas acciones y de esa forma anular el pensamiento crítico, nosotros nos proponemos repensar alternativas. Cuando el sentido común parece naturalizar la reproducción de la desigualdad, naturalizar la violencia y la represión, las distintas actividades que se realizan en este marco abren otros horizontes de acción. Por eso este foro es una acción política y cultural concreta. La charla que sigue a continuación, Perspectivas de Género y Estereotipos en la Literatura Argentina, tiene un carácter especial, porque la violencia de género y la situación particular de las mujeres en Argentina adquiere matices críticos. En 10 días, acá en Córdoba, hubo 4 femicidios. Y además la certeza de que las denuncias de las mujeres fueron desoídas por la justicia, por la policía, por las instituciones del Estado. Y la muerte por femicidio es el último eslabón en una cadena de agresiones sistemáticas, cotidianas. La lucha de organizaciones de mujeres, el cuestionamiento de los estereotipos en la literatura, la exhibición de la materia en el arte y en especial la militancia han logrado instalar el tema en la agenda nacional. Está presente en el discurso. Fruto de ello fue el Ni Una Menos del año pasado, donde miles de personas nos expresamos en las calles en demanda de una respuesta del Estado y de los gobiernos. Lo que sobrevino es contradictorio. Hubo expresiones de apoyo, se hizo demagogia, pero sin la voluntad real de traducir ese discurso en acción. Sucedió lo que suele suceder. Los mismos medios de comunicación que se embanderaron con la consigna, al poco tiempo la vulgarizaron en clave farandulesca, mientras seguían reproduciendo estereotipos que cosifican a la mujer. Sectores de la prensa que despolitizan la lucha construyen un discurso, y se sigue construyendo, donde la violencia se expresa en términos de
de locura o de muertes por amor. El otro día salió en Infobae ese titular, muertes por amor. A pesar entonces de la presencia de esta problemática en el discurso, los números no bajan, los índices son los mismos, los femicidios continúan. Y el machismo, la violencia de género, no es un problema exclusivo de las mujeres, sino que nos atraviesa a todos como sociedad. Tampoco es una lucha particular de las mujeres, sino que incluye a los hombres y a todos los estratos sociales. En la provincia, los compromisos, acá en la provincia de Córdoba, los compromisos preelectorales se convirtieron con el cambio de gobierno en despidos, particularmente en el área de violencia familiar, donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, como suele ocurrir en el caso de las mujeres trabajadoras, son precarizadas o empleadas en negro. Córdoba es una provincia donde las rutas están custodiadas por policías como casi en ninguna otra provincia, es el paso obligado para las redes de trata. Pero no hay detenidos ni investigaciones que hayan tenido una importancia trascendental, a no ser que se trate de excesos de velocidad o de controles de alcoholemia. Entonces, no es que falta voluntad. La voluntad por parte de las instituciones parece estar en contra de iniciar un proceso de cambio real, de respuestas concretas ante esto. La charla de hoy tiene por un lado a la escritora María Teresa Andrueto, una de las voces más importantes de la literatura argentina actual. Es una escritora nacida en Córdoba, en Arroyo Cabral, cuya obra narrativa explora en esto, en el cuestionamiento de ciertos estereotipos. Sus novelas son Tama, La mujer en cuestión, Lengua madre, Los manchados. También en su obra narrativa incluye el libro de cuentos Cacería, que en su primera versión apareció con el título Todo movimiento es cacería. Obtuvo el premio del Fondo Nacional de las Artes, el premio municipal Luis de Tejeda, y fue finalista del Rómulo Gallegos. Además tiene una vasta trayectoria en el campo de la literatura infantil y juvenil, con títulos como Estéfano, El árbol de lilas, La niña, el corazón y la casa, y La mujer vampiro, entre otros, entre muchos otros. En este campo, en 2012, recibió el premio Hans Christian Andersen, otorgado por IBI, que es la Organización Internacional para el Libro Juvenil, y es el máximo reconocimiento dentro del género. También tiene una importante obra poética y ensayos donde reflexiona en torno a la enseñanza escolar y talleres literarios. En la actualidad dirige la colección Narradoras Argentinas. Algunos de los libros están acá, otros están afuera, exhibidos para la venta. Pero es una colección interesante, se llama Narradoras Argentinas y la coordina junto con Juana Luján y Carolina Rossi para la editorial Edubin, donde se rescatan una serie de novelistas argentinas que no figuran o no forman parte de ningún canon. Por otro lado, nos acompaña también Laura Vilches, que es profesora de Letras Modernas, docente y reconocida militante política por los derechos de las mujeres. Integra la agrupación Pan y Rosas y es legisladora provincial por el PTS en el Frente de Izquierda, banca desde la que defiende las demandas de los sectores de trabajadoras y trabajadores y de las mujeres en el marco parlamentario de Córdoba. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la participación en esta charla. Lo que yo voy a intentar hacer es hacer un poco un recorrido de lo que ha sido en algunos momentos, con algunos
aspectos de la literatura y en algunos autores que he rastreado. Para pensar esto un poco lo que decía David, de qué manera la literatura, si bien es una esfera autónoma y como reflexionamos ayer, tiene sus propias reglas y sus propias condiciones, también se pone en contacto y e interactúa con los procesos y los fenómenos sociales de los cuales es parte. Entonces a mí me surgía pensar la literatura y la literatura vinculada con la temática de género desde el punto de vista de entender el signo, esa materia, el signo lingüístico, esa materia con la que trabaja la literatura, como dice Bakhtin, como la arena de la lucha de clases. Y en particular pensar esa lucha de clases, qué tiene que ver o en qué aspecto parte de esa lucha de clases es también la pelea y la lucha de las mujeres a lo largo de la historia por sus propios derechos y por sus propias reivindicaciones, así como cuestionar los modelos que se imponen y que se imponen desde la literatura y que la literatura a su vez también va a poder cuestionar. Creo que un poco, bueno, entiendo que es la parte que va a tomar Tere en relación al rescate de las escritoras y presentando un poco la colección. Va a haber dos niveles de algún modo en el recorrido que hemos hecho las mujeres y que han hecho las mujeres escritoras, peleando en primer lugar por hacer uso de una palabra que está en un ámbito como el literario que estuvo reservado históricamente al hombre, que es el ámbito de la palabra pública, el ámbito de la palabra escrita, y que un poco el rescate en la colección tiene que ver con eso y tiene que ver también con lo que de alguna manera planteaba en 1929 Virginia Woolf, que es una gran escritora y además uno de los textos fundantes, si se quiere, de la literatura feminista, en Un cuarto propio, la posibilidad de disponer del tiempo frente a las tareas que han sido históricamente asignadas a las mujeres, las tareas domésticas, la maternidad, etcétera, para dedicarse al arte y a la literatura. Entonces, un poco esa pelea y ese recorrido de escritoras como las que están recuperadas en esta colección va a tener que ver con eso. Pero también, pensando esto que decía, el signo literario, el signo lingüístico, o el discurso literario como un terreno en disputa, cómo se han ido expresando también allí las luchas de las mujeres por las representaciones de las mujeres mismas en ese espacio, en ese ambiente. Y una vez que hubo cierta conquista de la posibilidad de hacer uso de la palabra, como también eso fue refractando, fue actuando en la deconstrucción de los estereotipos de género. Hay la relación con Tere Andrews, yo le contaba el otro día cuando charlamos un poco sobre esta charla, uno de mis primeros textos para pensar el vínculo literatura-género fue La mujer en cuestión en esta propia institución, y cómo desde el mismo título se ponía justamente en discusión qué expectativas hay sobre las mujeres y en particular en este caso una mujer que además era una mujer que está vinculada al ámbito de la militancia, que fue desaparecida, y cuya construcción como personaje no la realiza la voz de la mujer, sino otros personajes que van construyendo a esa mujer discursivamente desde presupuestos, desde prejuicios en cuanto a qué es lo que tiene que responder, cómo tiene que ser, si tiene hijos, si no tiene hijos, cómo tenía que ser, cómo tenía que actuar, si estudiaba literatura, cómo se vestía, cómo tenía el pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un poco el recorrido. Y que ese personaje además está vinculado a una época, por lo menos como la entiendo yo, donde se ponía en cuestión los estereotipos de género, donde se ponía en cuestión los roles de las mujeres, en el marco de que se ponía en cuestión algo un poco más general y abarcativo, que era la sociedad capitalista, ¿no? Podemos considerar que fue el último gran ascenso de la lucha de clases,
con un cuestionamiento radical a la sociedad, con la intervención de organizaciones políticas, donde se discutía no si había quizás que hacer la revolución, sino el camino para hacerla, no que había que transformar la sociedad, sino cómo transformarla, cuál era la estrategia, si era la vía armada, si era por la vía pacífica, si tenía que tener centralidad las organizaciones guerrilleras o si tenía que ser los propios trabajadores y trabajadoras. Y entonces estas mujeres que entraban en la vida pública también desde ese lugar, bueno, cómo eran cuestionadas por ser mujeres que no eran solamente madres, se quedaban recluidas en el ámbito de lo privado y de lo doméstico y empezaban, bueno, desde ese punto de vista también a militar por la transformación en general de la sociedad y también por su lugar como mujeres. Creo que desde ese punto de vista, bueno, la escritura de Tere retomando esta época y este momento cumple junto con lo que hacen otras autoras, por lo menos de las pocas que he leído, como Valenzuela, Gambaro, y que son pioneras en un momento, me parece, en el que en el arte y la literatura el feminismo no estaba de moda, porque ahora podemos entender una especie de feminismo cool, donde es políticamente correcto ser feminista. Basta ver los recitales de Beyoncé, no sé cómo se pronuncia, con la pantalla de feminista atrás y las frases que cuestionan desde esos mega recitales algunos aspectos de los estereotipos, o el discurso de Emma Watson, la actriz de Harry Potter, también en Naciones Unidas, o el propio discurso de Patricia Arquette desde Hollywood, cuando recibe el Oscar cuestionando la diferencia salarial entre las mujeres y hombres dentro de la propia industria hollywoodense, que obviamente es completamente válido, pero también tiene que ver con una época en donde es políticamente correcto ser feminista, y ni hablar de lo que expresó el Ni Una Menos el año pasado, donde cualquiera se ponía un cartel y después en lo concreto se podía escuchar diciendo barbaridades que nada tenían que ver con el feminismo ni con la lucha de las mujeres. Entonces, creo que un poco esa deconstrucción que hay en el trabajo de Tere desde la mujer en cuestión, o pensaba, por ejemplo, personajes de los textos como Cacería, de los cuentos que están en Cacería con, bueno, ni hablar el propio cuento, todo movimiento es cacería, con el cuestionamiento a esos modelos de belleza y a la relación con la comida y la alimentación en un momento en el que la anorexia y la bulimia son enfermedades sociales y afectan en particular a las mujeres muy seriamente, o en Cuervos sobre una chiva, este cuento que plantea el recorrido de una niña que va a ser a la que envían a la casa del doctor del pueblo, aparentemente, y que va a ser abusada en la casa de ese hombre de poder de un lugar como un pueblo, ¿no? Y me hace recordar al cuento al que todas y todos hemos leído, Caperucita Roja, o nos han contado, y ese deseo de esa niña de no querer haber sido enviada con ese mandado que es un mandato. Madres, niñas y generaciones que hemos sido mandadas al bosque sin quizás muchas herramientas para saber cómo defendernos, ¿no? Otro de los cuentos que me gustó en particular es ese Pasado Perfecto, donde se cuestiona, ahí ya quizás no en términos de un sector más pobre, popular y pueblerino y del interior, sino chicas de clase media que se preguntan y preocupan por la edad y qué pasa con la edad y esto de llegar a los 40 y llegar a los 40 siendo o no madres, ¿no? Un cuestionamiento sobre la maternidad y si realmente esa posibilidad o no física, porque esto de me vaciaron, la vaciaron, con las enfermedades vinculadas al útero, cáncer de útero y demás, se presenta como un dilema
para estas propias mujeres. Entonces, creo que eso podemos verlo en, bueno, en esta literatura, creo yo, como decía, como algunas de las pioneras de una generación que se cuestionó, creo, más generalmente la vida y la sociedad, pero que también podemos empezar a observar en lo que Elsa Drukarov, y acá tomo una definición de Elsa Drukarov en Los prisioneros de la Torre, va a llamar la generación postdictadura. A mí me llamaba la atención porque el cuestionamiento de mujeres escritoras sobre los estereotipos de género en los 60 va a ser de mujeres, no de varones, o por lo menos de la literatura que en general conocemos de varones. A diferencia de lo que me parece que identifica Drukarov, y creo que coincido, de sí escritoras y escritores de la postdictadura, de la generación postdictadura, que cuestionan los estereotipos aún masculinos inclusive. Pienso en, por ejemplo, desde Martín Cohen, que le da ideología y construye sus personajes de manera mucho más compleja, fuera de los estereotipos de la mujer madre, o de la mujer amante, o de la mujer de la puta, o de la santa, ¿no? Esas mujeres militantes también, o de un Pablo Ramos, que construye no solo personajes femeninos como el de En 5 minutos levántate María, que son las disquisiciones de la madre de su personaje Gabriel, que va a atravesar la trilogía, sino el propio Gabriel en La ley de la ferocidad. Creo que es un personaje masculino atravesado descarnadamente por las contradicciones del género también, ¿no? Bueno, o un Sergio Holguín, y retomo escritores a propósito, varones a propósito. Un Sergio Holguín con sus personajes de Las extranjeras, que está basado en el caso de las chicas asesinadas en Salta, de las extranjeras asesinadas en Salta, y yo quedé flasheada con su última novela, No hay amores felices, con el personaje de Verónica Rosenthal, que es una periodista investigadora dentro del género policial, que también tiene una complejidad como personaje que rompe cualquier estereotipo. Bueno, un poco hablamos desde el estereotipo de la mujer superada y que no tiene contradicciones, porque también se puede caer en ese estereotipo de la mujer. Es frecuente eso también. Claro. Entonces, bueno, un poco eso. Y escritoras como Eugenia Almeida, acá en Córdoba, o la propia Selva Almada, o Cabezón Cámara, que también van a indagar en personajes. Entonces creo que hay pensar la disputa que se da en la literatura por las nociones de género y por los estereotipos de género, también tiene que ver con las peleas que hemos dado las mujeres históricamente y que hemos puesto en cuestionamiento en la calle y también en las aulas o en la academia, como entiendo que fue el proceso más de los 80 y los 90, donde un poco la derrota que significó la dictadura para la Argentina y para Latinoamérica, bueno, a nivel mundial, de ese proceso, gran proceso de cuestionamiento social que había, hizo que muchas organizaciones de mujeres siguieran peleando, algunas se recruyeran en la academia y se dedicaran a los estudios de género, que hicieron enormes aportes, otras se incorporaran al Estado, muchas veces como ONG, porque además hay que decir que fluyó mucho capital para contener esos procesos y hubo todo un proceso de ONGización de las organizaciones de mujeres, y algunos grupos militantes que quedaron reducidos en un momento donde la lucha era más bien poca y de resistencia, porque había que resistir despidos, privatización y demás, a pequeños grupos. Pero creo que, y a su vez también, ¿no?, lo que significó la pelea por derechos y conquistas que se expresaron en el terreno de lo legal, como hemos visto leyes de avanzada en nuestro país con respecto al género, desde ley de identidad de género, matrimonio igualitario, y la propia ley que estuvo en discusión con respecto a la violencia de las mujeres, que es la de prevención, sanción y erradicación de las mujeres, pero que a su vez se daban a la par de un proceso de enorme fragmentación de los trabajadores en general, de los sectores populares, y teniéndonos a las mujeres
como uno de los sectores más excluidos de alguna manera, porque avanzó de manera inmensa la precarización laboral, donde las mujeres seguimos siendo el último orejón del tarro, trabajando en negro y eso, precarizadas o con trabajos miserables, que siguen existiendo. De hecho, seguimos siendo el 70% entre los pobres, las mujeres y los niños a nivel mundial. Las muertes por las consecuencias de los abortos clandestinos siguen estando entre las primeras causas de muerte de las mujeres. Las redes de trata, bueno, lo mencionaba también David, ¿no? Como un gran flagelo, el segundo negocio ilegal a nivel mundial, que nos tiene a las mujeres y a los cuerpos de las mujeres como objeto comerciable. Entonces, que esa contradicción entre un avance para mí enorme desde el punto de vista de la teoría y de la cultura, en el cuestionamiento a los modelos a los que las mujeres tenemos que responder, no tuvo su correlato, si se quiere, en el avance en derechos reales, materiales, que se expresan materialmente. Y con esto quiero cerrar para ya dejarle paso a Tere. Me parece que esta pelea que por ahí se venía viendo fragmentada, con un sector que se recluía, si se quiere, en la academia, pero que generaba teorías valiosísimas desde el punto de vista de pensar el género, o en el periodismo o en la cultura, y los grupos de militantes feministas que quedamos reducidos a pequeños grupos, tiene un gran síntoma que es auspicioso, que fue la enorme movilización del año pasado, del Ni Una Menos, que no casualmente, a mí me pareció sintomático, fue convocada y surgió convocada por escritoras, periodistas, algunas de estas que mencioné, como Selva Almada, como Gabriela Cabezón Cámara, junto con periodistas como Inde Pomeraniec, como Mariana Carabajal, y que de algún modo podemos empezar a pensar cómo volver a confluir en las calles, en organización. De hecho, estamos preparando un nuevo Ni Una Menos a nivel nacional, porque lamentablemente hay que decir que nos siguen asesinando, y plantea una perspectiva para que el cuestionamiento no quede, si se quiere, en el terreno del ámbito de la cultura y del arte, al que esto hay que reconocerlo. Creo que seguimos siendo pocas las mujeres que accedemos a la universidad de alguna manera, seguimos siendo pocas las mujeres que pueden acceder al disfrute del arte, mientras miles de mujeres trabajan doble jornada laboral, están precarizadas, están en condiciones de pobreza, y ni hablar de las mujeres que pueden hacer arte, que pueden crear, y retomando un poco lo que ayer decía Gruner, es uno de los ámbitos donde podemos pensar que se expresa de manera radical la posibilidad y el deseo del ejercicio absoluto de la libertad y del ejercicio absoluto de la creatividad, que las mujeres también nos merecemos, no en pequeños grupos o círculos reducidos, sino que por lo menos desde nuestra perspectiva peleamos para que todas y todos podamos acceder a ese goce y a ese disfrute, y un poco esa es la perspectiva que yo quisiera dejar planteada, para que este cuestionamiento que hacemos o que se hace desde el arte y la cultura sea una transformación real de la vida. Nada más. Muchas gracias. Está bien. Primero, buenas noches a todos, agradecerles la invitación a este espacio, a Laura, a David, en este lugar y en el marco de la universidad, y tanta gente en la sala, tanta gente joven, ¿no? Qué lindo. Lo primero que quisiera aclarar es que, si bien yo tengo posición tomada en ciertas cuestiones y también en cuestiones que tienen que ver con la condición de las mujeres, si estoy aquí y si accedo, digamos, a conversar, es en la medida en que eso tenga que ver, o que ese lugar o lo que ese asunto ocupe en relación a mi escritura, porque es el lugar donde yo siento que puedo hacer a lo mejor algún aporte, compartir
bueno, lo que me sucede a la hora de escribir y a la hora de leer a escritoras, mujeres. Como una pequeña aclaración podría decir que yo considero, y es una postura entre otras en relación a la literatura, entre otras posibles, yo considero que toda literatura es política. Eso por una parte. El asunto sería en qué consiste lo político en la literatura, que sin duda tiene un lugar distinto al que tiene la vida política en el mundo de las acciones. Aún para el mismo escritor, en este caso la misma escritora, que digamos hablo de mí porque soy la persona que más a mano tengo, como suele decirse, digo, uno puede tener ciertas ideas, tomar ciertas posiciones públicas, participar de ciertas acciones, promover ciertas acciones, lo que no quita, si uno es un escritor, si uno es un artista, pero en el caso concreto de la escritura es más complejo aún, porque la escritura es una forma del arte extremadamente atravesada por el pensamiento, por el mundo de las ideas, más quizá que otras disciplinas artísticas, habría que ver un poquito ahí, pero digamos, siempre por algo se habla de la literatura y el arte, ¿no? Por algo es que nunca terminamos de ponerla en ese lugar del arte y siempre hay un lugar del pensamiento que, digamos, la toca, la contamina, la atraviesa. Entonces, volviendo a eso, ¿en qué consistiría lo político para un escritor, para una escritora que tiene posicionamientos políticos, pero que a la hora de escribir tiene que poder generar estrategias para oír eso que Emily Dickinson decía, la pequeña voz del mundo? Porque la palabra política, la palabra pública, la palabra de la militancia, la palabra de todas nuestras acciones públicas, es siempre una palabra en algún punto, y espero poder transmitirlo bien, en algún punto autoritaria, en el sentido de que nosotros cuando salimos hacia los otros y queremos convencer a otros o queremos argumentar acerca de nuestras convicciones, estamos intentando, digamos, que ese otro tome nuestras ideas. El lugar de la literatura está en los opuestos, digamos, está en cómo hace un escritor, en este caso una escritora, para no ser autoritaria con sus personajes, para poder escuchar la voz, esa voz menor, que es lo que la literatura puede ofrecernos. Una voz menor que, haciéndose visible, y es quizás lo más difícil, porque para eso un escritor tiene que luchar contra sus prejuicios y preconceptos. Lo primero que hace un escritor que se precie es poner en cuestión sus preconceptos, aún sus convicciones más fuertes. Entonces, ¿cómo hace ese escritor, esa escritora, para oír esa voz menor de los personajes? Yo me podría detener en un ejemplo que trajo Laura en relación a uno de mis cuentos. Esa chica de Cuervo sobre una chiva, que es primero una niña abusada, que después, digamos, en una cuestión lineal, podría ser una niña abusada, que después se deviene amante del rico del pueblo, después deviene prostituta y a la hora del cuento está enferma, muriéndose de una infección, y recuerda que esa madre le dijo también usted a los 13, pero la mandó. Esa frase, increíblemente la madre la mandó, quizá esa madre, y de eso sería lo que tendríamos que aprender de esa madre, quizá esa madre estaba usando, suena horrible, el mal menor. Porque también tenemos que pensar que toda la opresión de las mujeres también se enclava en una opresión mayor, que es la de un sector social por otro, una clase social por otra, etc. Y que a lo mejor, pienso en un cuento de Rulfo que se llama Es que somos muy pobres, a lo mejor el no abuso, la no tolerancia del abuso, da un abuso mayor. Y en ese conflicto nos ponen como lector. Está mal porque lo ejemplifico con un cuento mío, pero si nos fuéramos a Rulfo, por ejemplo, en ese conflicto nos pone
como lector en esa disyuntiva de pensar por qué una madre tiene que ser tan explotada, tan maltratada, como para permitir o desear incluso que su hija sea abusada por el rico del pueblo. Podríamos ir a eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede frente a un cuento, frente a una novela? Si hemos logrado transitar ese espacio de ambigüedad, ese espacio de incerteza que nos propone el arte, a diferencia de nuestra vida externa en la que tomamos posiciones más unidireccionales, llamémosle, entonces quizá nos lleva a pensar en otras cuestiones en las que a lo mejor no habíamos pensado. Entonces, siempre esa búsqueda es una búsqueda muy compleja, una búsqueda que nos pone en cuestión a nosotros, con nosotros mismos, con nuestras valiosas y sagradas convicciones, porque a veces nuestras convicciones, que yo las tengo y en forma, y por las que me he pronunciado, como digo muchas veces, no dejan de ser convicciones alimentadas por un sector social, por una condición cultural, por una posibilidad de aprendizaje, de estudio y demás, que le hacen a uno olvidar cuáles son las misteriosas formas de resistencia, de opresión, de olvido que puede haber en la condición humana, ¿no? Entonces, hay un lugar siempre muy difícil. Para mí, ese lugar siempre difícil de poner en cuestión mis preconceptos y mis prejuicios, aunque esos conceptos sean conceptos que yo acá podría afirmar, transmitir y coincidir, por supuesto, digo, el camino que he encontrado y el camino que diría que es el camino que recorre la literatura o la búsqueda artística es el de las formas. O sea, cómo el trabajo con las formas permite que salga algo interno que, volviendo a lo político, es político en el sentido más profundo del término. Es político en el sentido en que nos pone en discusión, pública aquello que es privado, particular, pequeño. Aquello que no siempre puede salir a lo público. Me parece que por eso siguen existiendo estas formas de creación, si no ya la humanidad tal vez las hubiera reemplazado por una cantidad, y quién sabe, por una cantidad de otros discursos. Y quién sabe, en estos últimos tiempos he estado pensando mucho en eso, quién sabe si no van a ser reemplazados, quién sabe si no vamos a perder ese espacio de incerteza, de inseguridad, de ambigüedad, de discusión con nosotros mismos que el arte nos propone como un espacio de resistencia a lo homogéneo, a lo que se puede volver políticamente correcto, y alguien puede decir se puede apropiar de esas palabras, que de hecho sucede, tomarlas como, de ese eslogan, y convertirlo en letra muerta. Cuando uno escribe, ve cuán fácil es que lo vivo se transforma en palabra muerta. Entonces, todo el tiempo lo que se dice debe ser roto otra vez y vuelto a amasar. Por esto de que la escritura es siempre desvío, Néstor Perlonguer lo decía, desvío de la norma, de lo... vamos a ir a buscar por un lugar que es el lugar de lo inseguro, de lo incierto y demás. Y eso por una parte. Por la otra... porque yo siempre he sentido, más allá de todo mi acuerdo con la lucha por por la condición de las mujeres, mis pronunciamientos, y también por una búsqueda
en las mujeres que han estado antes, siempre he sentido que era muy importante, por un lado, construir o revisar o mirar una genealogía, a ver cómo vivieron antes su condición de mujeres, mi madre, mis abuelas, mis bisabuelas, digo mis por decirlas de nuestras generaciones, y hacia atrás, y cómo se escribió antes, pensando que nadie viene de la nada, pensando en un poco en esa imagen de la que habla Benjamin mirando el cuadro de Paul Klee, Angelus, ¿no? Se llama, que dice que el ángel del futuro es un ángel que tiene el rostro vuelto hacia el pasado y que es empujado hacia el ángel del progreso, dice él. El ángel del progreso tiene vuelto su rostro hacia el pasado y es empujado por una tempestad hacia el futuro. O sea, a ninguna parte podemos ir si no volvemos también nuestro rostro hacia el pasado. Y entonces en el pasado de una escritora, en este caso, una escritora que se precia de tener pronunciamientos en relación con las mujeres, bueno, cuando escribe, ¿a qué mujeres cita? O cita varones, ¿a qué mujeres lee o lee solo varones? ¿Y cómo se construye ese pasado de esa escritora, que puede ser yo, puede ser otra, cómo escribían las otras antes? Y eso, bueno, acá hay un par de libros, porque bueno, ahí sí yo siento que uno puede tener una acción por fuera de la escritura misma, que toma posiciones más explícitas, llamémosle, más directas, y que se repliega en su condición de conocer una verdad o de creer en una cierta verdad, para escuchar a ver qué dicen otras mujeres, que a lo mejor, como dijo el escritor español Juan Farías, que le preguntaron por qué sus mujeres están dominadas, y me dice, qué sé yo, no sé, yo las miro, ahí están. Y bueno, o sea, porque si no, digamos, no es desde el campo de las ideas hacia los personajes que se va, sino al revés, mirando lo que hay, para que en todo caso eso nos haga pensar un poco en la condición de las mujeres. Bueno, un poquito yendo a ese deseo de mirar hacia el pasado y de construir, de recuperar, digamos, una genealogía, porque no la construimos nosotros, está, solo que invisibilizada, exacto. Entonces ahí, bueno, dos cosas, esta colección, la colección de narradoras argentinas, aquí el título es de Paula Wachman, hay otro de Fina Warchaber, están afuera en una mesa, están editados por la editorial Edubín. Por ejemplo, bueno, es una colección que hacemos con Juana Luján, como dijo David, con Juana Luján y Carolina Rossi, en esa búsqueda de mujeres que son posteriores a Vittorio Ocampo, por poner un hito, y anteriores a la explosión de Internet o ahí, ¿no? Entonces, es muy interesante, porque en Garza es muy interesante cómo aparecen y los lugares que tienen, porque en Garza, con una colección anterior, que también se edita en Córdoba, y que yo, bueno, a mí me interesa visibilizar, no sé si está Daniela Macaulife por acá, no ha venido, es la editora de esta colección, que es este editorial que se llama Buenavista, y ella hace un trabajo excepcional, porque rescata las escritoras del siglo XIX, la colección se llama Las Antiguas, rescata las escritoras del siglo XIX hasta comienzo del siglo XX. Entonces, yo siempre sentí que la colección que dirigíamos nosotras es de algún modo la continuidad en el tiempo de esa colección, ¿no es cierto? Entonces, uno podría mirar qué pasa con las mujeres, en las escritoras mujeres en la Argentina. Y un pequeño repaso, una cosa así como muy abuelo de pájaro, podría decir, en el siglo XIX, las primeras escritoras son mujeres, digamos, son como, forman
parte fundante de la patria, o son las mujeres de los prohombres de la patria. Bueno, Juana Zurduy, Juana Manuela Gorriti, la Mariquita Sánchez de Thompson, Juana Manso. Bueno, mujeres muy interesantes que escriben profundamente políticas, digamos, en su hacer. Y digamos, en el momento de formación de la patria, llamémosle. Las que siguen están ligadas a la generación del 80, son ahí, por ejemplo, Elvira Aldao, tenemos a ver que se me están yendo, a ver, no, aquí, sí, escritoras, Eduarda Mansilla, por ejemplo, son escritoras que tienen, Delfina Bunge, son escritoras que son o mujeres o hijas o hermanas de los hombres políticos de la generación del 80. Y ahí ya ellas tienen una condición de clase de mucho privilegio. Si bien las otras también lo tenían, las otras estaban en un momento de construcción de nación, y aquí, digamos, las del 80 son mujeres que ya pertenecen a una clase que está rigiendo los destinos del país y que mira el país como Buenos Aires como la París argentina. Esas mujeres, es muy interesante lo que les pasa, porque por un lado tienen la cuestión de privilegio de clase muy alto, y por el otro, como son mujeres, se ven en disminución en relación a sus compañeros varones. Entonces, en sus luchas y en sus escrituras cuestionan la cuestión de la mujer, sin advertir que lo que ellas piden, que es trabajo fuera de la casa, educación y demás, también va a beneficiar a las hijas y a las nietas de sus sirvientes. Entonces, digamos, como diría, son las últimas beneficiarias de un sector muy alto que se dedica, que aprende el castellano cuando tienen 20 años, porque antes hablan el francés y demás, o porque ven bailar tango por primera vez en un barco de Europa, o porque viven en París 3 años y después un rato acá, etcétera, ¿no? Todo eso. Después de ellas, Victoria Ocampo, Silvina Ocampo, son ese sector. Es como el último sector de la clase altísima argentina, de mujeres de esa clase a las que les interesa la escritura. Porque después de ellas sucede algo que ellas son mujeres que, digamos, luchan mucho por la condición de la mujer, pero siempre por la condición de las mujeres de su clase. Entonces, algo pasa después de ellas. Y lo que pasa es el acceso hacia los años 40, bueno, la popularización de la formación de los estudios, sí, y de los estudios superiores, el voto femenino, bueno, una cantidad de cosas que hacen que mujeres de sectores de la burguesía accedan a una formación suficiente como para intentar y querer escribir.